del último decil, lo cual significa que hay 9 deciles que quedan debajo de ese ingreso medio. Y lo que es peor es que si el decil de arriba lo dividimos en 2, todavía los que quedan debajo, que quedan entre el 5 y el 10, están bastante más cerca de los 90 de abajo que de los 5 de arriba. Porque efectivamente este fenómeno de la desigualdad que venimos conociendo hoy día, o que venimos reconociendo hoy día, va desplazando el tema de la pobreza, porque la pobreza se reduce para convertirse en las principales amenazas de nuestra democracia hoy día. Ahora, ¿qué esto iba a pasar? Claro que iba a pasar de todas maneras, pues, finalmente hicimos la globalización, trabajamos mucho en ese tema, y desgraciadamente la globalización trae consigo la desigualdad, la acumulación muy grande de capitales y de recursos de determinados sectores de la sociedad y un desplazamiento de la mayor parte del resto de la sociedad a posiciones no de extrema pobreza, pero sí de enorme carencia. Y el incremento del consumo, porque lo que están, este país tiene una deuda muy baja, no se puede muy contento cuando le tiene una deuda muy baja, pero los hogares medios y pobres están endeudados, pero hasta las orejas, pues. Tiene mucho más tarjetas de crédito impagas, que, o sea, que deben mucho más por sus tarjetas de crédito que lo que van a ganar un año. Porque finalmente la sociedad global les ofrece una cantidad de bienes, les propagandiza una cantidad de bienes que no tienen capacidad de consumir. No es un tema solamente de distribución del ingreso. Antes de decir a qué otros temas se refiere, sin embargo, quiero recordar que nuestro país hizo una gran proeza el año pasado, gran proeza. Ingresó a la Organización de Cooperación de Cooperación Económica, de Cooperación y Desarrollo Económico, la OECD. Ahora, claro, cuando publicaron la estadística de la OECD tuvimos un problema en nuestra región, porque en distribución del ingreso, los 2 últimos países de la OECD son los 2 países latinoamericanos de la OECD. Y para lamentarlo, está un poquito mejor México que Chile, por lo tanto nosotros somos de la OECD el país de más baja distribución del ingreso. Monetario. Para ser justos, hemos compensado en parte esa distribución con la creación de mejores servicios públicos que los que los ciudadanos tenían hace 2 décadas atrás. No podemos negar nuestro progreso en eso. Pero no cabe duda que la obligación que a mi juicio debería tener el Estado moderno, que es proporcionarle a todos sus ciudadanos opciones válidas, vigentes, en materia de educación, de salud, de vivienda, de protección social y de transporte público, no se cumple, estamos muy lejos de cumplirla. ¿Por qué cito estos 5 elementos? Porque cuando nos gusta, a muchos de nuestros ciudadanos les gusta compararse con nuestros políticos, les gusta compararse con los nórdicos. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo que en Suecia, que en Noruega. Bueno, en Suecia y en Noruega todos los ciudadanos tienen derecho exactamente a esas 5 cosas, además de la previsión social. Entonces el tema de la desigualdad es el tema que permea nuestra sociedad hoy día. ¿Por qué? Porque surgió, no porque surgió hoy, porque lo que surgió hoy con fuerza es la ciudadanía social, es la libertad que nosotros nos esforzamos en crear para todos los seres humanos. Y esa libertad tiene su contrapartida, que es la exigencia de disfrutar de los bienes y servicios que la sociedad está en condiciones de proporcionar. Son problemas delicados entonces, pero también que se extienden a muchas cosas, incluso si ustedes le extienden, si nos vamos al caso de América Latina, se extienden a otros sectores como la misma seguridad. El gasto en seguridad en América Latina en su mayoría es gasto privado. Y los policías en su mayoría pues, son policías privados, son guardias privados. Lo cual quiere decir que también en esa materia hay una condición de desigualdad, entre los seres humanos. No hemos resuelto entonces el problema de la igualdad, el gran problema de la distribución justa de los bienes y los servicios entre los seres humanos, que no es lo mismo que la pobreza, pero que tampoco es lo mismo que la total igualdad, no ha sido resuelto, por el contrario, se va agudizando en nuestra sociedad.
Naturalmente las recetas son conocidas, pero es difícil asumirlas. Por cierto, algunos dicen, tenemos que darle educación a todos. Sí, es cierto, es verdad. Hoy día el factor educación es un factor fundamental para la distribución del ingreso, pero no cabe duda que también la realidad tributaria de nuestros países deja mucho que desear. Por su tamaño, por el monto que se recauda, pero también por la forma en que están distribuidos los tributos que por lo general favorecen a los sectores de más altos ingresos por sobre los sectores de ingresos medios. Y bien sabemos que los que están en el primer nivel de ingresos son generalmente profesionales liberales y no aquellos que acumulan realmente la riqueza en nuestro país. Este tema, por lo tanto, cualquier pregunta sobre para dónde va Chile, cualquier pregunta sobre la democracia chilena pasa necesariamente por el tema de la desigualdad. También pasa, y es un poco más difícil hablar de esto, es un poquito más complejo, por el tema de la seguridad. Tema que también ha surgido en nuestra sociedad a pesar de tener en esto, una situación infinitamente mejor que la de otros países de América Latina. Por lo menos uno compara las tasas de homicidio en Chile, se acercan a los países de mayor desarrollo relativo, comparadas con, y son, imagínense, en Chile la tasa de homicidio está en un 3 o un 4 por 100.000 habitantes, en Honduras es 82 por 100.000 habitantes, en algunas ciudades de América es 200 por cada 100.000. Hablamos de cifras, pero eso no significa que eso no es toda la inseguridad que existe. Y cuando hablamos de crear una sociedad en que los sectores medios tengan acceso a la riqueza y predominen, estamos hablando también de un bien social que ellos buscan con gran ahínco, que es el poder disfrutar de los bienes que la sociedad les proporciona en paz y sin violencia y sin inseguridad. Segundo gran desafío: los seres humanos no han dejado de agredirse unos a otros a pesar de todas las proclamas de la paz, y eso en este país tampoco ha ocurrido. Desgraciadamente también tenemos, lo estaba recordando Juan Pablo aquí, fenómenos ambientales complicados. Para ser claro, América Latina no es ni por mucho el continente más deteriorado del mundo. Por el contrario, todavía tiene inmensos recursos naturales, las mayores reservas de agua del planeta, grandes extensiones de bosque nativo. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que van disminuyendo más rápido que en el resto del mundo. Los temas del cuidado del ambiente no pueden ser dejados de lado cuando hay, para contarlo, para hacer esto más ameno, de repente yo recuerdo cuando era ministro del Interior, la primera vez que fui porque se habían salido los ríos allá en el norte de Arica, como producto del llamado invierno boliviano. Entonces, y la verdad es que se habían llevado una cantidad de puentes inmensa, que era un desastre. Entonces yo dije, mira, hay que hacer defensa, no, si defensa hay que construir, hay que reconstruir todo esto, etc. Ahora me dijeron, claro, usted se da cuenta que esta tragedia ocurre cada 40 años. Y por lo tanto, uno se pregunta si no es mejor reconstruir los puentes cada 40 años que gastarse todos los años plata en nuevas defensas y otras cosas. Desde el punto de vista económico, hacía sentido. Hoy día, en la mayor parte de América Latina, hace sentido aceptar que los ríos se van a desbordar todos los años, que las ciudades se van a inundar todos los años y que todos los años va a haber que invertir una fortuna en reparar lo que se rompió el año anterior. Entonces, claro, hay científicos del mundo del desarrollo, del mundo desarrollado, que discuten arduamente, que niegan arduamente que el cambio climático se esté produciendo y sobre todo que provoca algún daño. En nuestra región, en nuestro mundo, y en Chile menos que en otra parte, pero todavía va produciendo cada vez más daños cotidianos, anuales, en la realidad y en la vida de los seres humanos. Y sin embargo, el principal problema de deterioro ambiental en realidad está en nuestras ciudades. Está conectado a la pobreza, está conectado a la falta de sistemas sanitarios, a la falta de servicios públicos, al deterioro de las viviendas, etc. Es difícil en nuestro mundo y en nuestra región
una de las regiones más urbanizadas del mundo, hacer una diferencia entre medio ambiente y pobreza, porque finalmente el deterioro que se produce en las ciudades es a veces más fuerte y más dañino que lo que estamos viviendo en la realidad de nuestra naturaleza. Ahora, claro, todo esto nos supone algunos desafíos adicionales, algunos temas adicionales que ciertamente no debo dejar de mencionar. Primero que nada, para ponerlo difícil, el crecimiento es indispensable. O sea, nada de lo que yo he dicho cuestiona que la economía del país, para poder atender estos problemas, tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo. Es decir, no hay distribución sin un crecimiento económico efectivo. Y crecimiento económico efectivo significa ciertamente hacerse cargo de mejor manera de temas como la educación superior, muy dejada de lado a pesar de todo, como los temas del desarrollo científico y tecnológico. Ya que mencioné Corea, permítame decirle que las cifras más recientes, las cifras, no las más recientes, las del 2006, del Banco Interamericano de Desarrollo, mostraban que Corea invertía al año más en ciencia y tecnología que todos los países de América Latina y el Caribe juntos. El 2010 la cosa mejoró un poquito, ya era más cerca por lo menos. Todavía creo que era más en Corea que en el resto de América Latina, pero América Latina había mejorado. Ahora, si ustedes descontaban, no diré Brasil, diré solamente el estado de Sao Paulo, pues la cifra era igualmente mala. Por lo tanto, el peso para mejorar un poquito la situación paupérrima de nuestra investigación científica y tecnológica la ponía el estado más grande de Brasil. Los demás no habían hecho ningún mérito para merecer ser sacados de esta lamentable estadía de un país asiático que, como digo, hace 50 años era uno de los más pobres del mundo, invierta más en ciencia y tecnología que todos los países de América Latina juntos. Entonces, cuando hablamos de crecimiento y hablamos de competitividad, ciertamente esos problemas pasan a ser problemas absolutamente fundamentales. Segundo gran problema que tenemos es un problema de energía. No nos sacamos nada con dejarlo de lado. Juan Pablo se refirió lateralmente a él. Yo quiero ser algo más pesimista. Yo estaba leyendo el otro día el último libro del mayor especialista mundial en esta materia, Daniel Yergin, que dice que en realidad el consumo de petróleo y de combustibles fósiles va a aumentar en las próximas décadas y que las opciones que hay, las opciones reales que hay, no son tan productivas como se piensa. O sea, la verdad es que uno cuando le dicen que si pusiéramos paneles solares en todo el desierto de Atacama tendríamos toda la energía del país, esto lo entusiasma porque ciertamente uno quisiera que fuera así, pero la realidad económica, la realidad material, la realidad científica, estamos muy lejos de eso aún. Y este país va a tener que enfrentar los temas energéticos, de todas maneras. Y por lo tanto, la discusión sobre qué hacer no se puede resolver diciendo que vamos a usar carbón, porque ese es el que más contaminante de todos. Y yo la verdad que echo de menos ese debate en serio. Echo de menos ese debate en serio. No puede ser que el mundo, la situación esté a merced solamente de los que niegan la posibilidad de algún otro combustible en circunstancias que este país es el que tiene el mayor costo de la energía en todo el continente. Y las historias de las industrias que se van a instalar en otros países porque encuentran que la energía que es demasiado cara están ahí a la vista, se pueden conocer. Segundo gran problema. El problema de la educación es un problema, el problema de la energía es un segundo problema. Un tercer problema que tenemos es el mundo que nos rodea. Como esto no es una conferencia, supongo que no saldrá de los límites del país o del continente, no cabe duda que nosotros tenemos una situación compleja desde el punto de vista de nuestras relaciones con el mundo. Hemos hecho mucho y somos admirados en grandes partes del mundo, pero todavía tenemos problemas con algunos problemas no resueltos con nuestros vecinos, pero ojalá el problema del Perú sea resuelto ya el próximo año una vez por todas. Que sea resuelto una vez por todas. Pero el normalizar nuestras relaciones con los vecinos es un tema pendiente de nuestra política exterior. Y supone un examen muy profundo
Y esta venerable institución que se examina mucho la historia de Chile, el día viene estudiando lo que es la historia de los últimos años en esta materia, descubriendo qué cosas hemos hecho mal y por qué dificultad tenemos los problemas de vecindad, por qué razón tenemos los problemas de vecindad que aún tenemos. Es un problema importante. Más aún cuando yo creo que para que a Chile le vaya bien, es importante que a todos los países les vaya, a todos los vecinos les vaya bien también. Alguien inventó por allá por la época, por el principio de los 90, una frase que de puro arrogante era más fácil, se perdía uno lo falso que era, cuando decía nosotros tenemos una buena casa en un mal barrio. Nadie tiene una buena casa en un mal barrio. Usted puede construir una casa excelente en un barrio pésimo y su casa va a valer menos que la que puede tener en un buen barrio, en un buen barrio. Por lo tanto, nosotros estamos necesariamente ligados al tema latinoamericano, al progreso de los países de América Latina, y ese es un tema que no siempre resolvemos bien. Por último, tenemos el problema, yo creo que me quedan como 5 minutitos todavía para decir algo, que yo creo que más allá de lo entusiasmante que son a veces los líderes sociales que aportan su grano de arena al engrandecimiento del país, porque cuando llevan las voces de su gente para demandar y para exigir, están haciéndolo porque, como lo dije el otro día en algún programa de radio por ahí, los jóvenes no salen a la calle porque quieren estudiar menos, salen porque quieren estudiar más y porque quieren estudiar mejor. Y los dirigentes regionales salen porque finalmente tienen también que buscar para su gente, para su vida, lo que es un progreso. Dicho sea de paso, cuando hablaba del medio ambiente, olvidé hablar de que todavía el 80% de la población de este país está agrupada en el centro del país y por lo tanto las posibilidades de la descentralización son inmensas, con las consiguientes mejoras que eso tendría en las condiciones ambientales en que vive mucha de la gente. Pero en fin, la verdad es que me ha impresionado mucho la responsabilidad de muchos dirigentes, pero eso no reemplaza al gobierno. Eso no reemplaza al gobierno. Los países deben ser gobernados. Eso creo que los chilenos lo sabemos mejor que nadie. Todos queremos ciertamente que la ciudadanía se exprese, como yo he dicho, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, pero creo que la falta de fortaleza de nuestra democracia representativa es un grave riesgo para el país. Esto puede ser mirado hasta desde el punto de vista del mercado, ¿no? O sea, cuando uno va a un supermercado y le muestra a uno detergente y le dice, elija este o este otro, uno dice, yo quiero ver un poco más, ¿no? Quiero ver un poco más, y la verdad es que nuestra ciudadanía hace tiempo ya que está viendo bastante poco en materia política y quiere quiere mejorar sus opciones. Quiere mejorar sus opciones, es la forma de participar. Es la forma de participar, pero finalmente cuando todo se reduce a votar por uno o por otro, cuando existen todavía fuerzas políticas que no tienen ninguna representación en el país, no cabe duda que eso es un daño, es un peligro, es un problema. Hemos dado voto a todos los ciudadanos, qué bueno. Por lo demás, yo siempre pensé, lo saben los que me conocen desde antes, que la inscripción electoral era inconstitucional. Porque si se podía hacer sin inscripción, no veo en qué parte la Constitución decía que había que hacerlo con inscripción. Claro, fue el gobierno militar el que facilitó las cosas porque, como había quemado los registros electorales, puso en su Constitución que para ser ciudadano había que tener más de 18 años y estar condenado por un delito que mereciera medida aflictiva, y no puso y estar inscrito en los registros electorales. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué le pedían la inscripción a uno si bastaba con sacar la inscripción del registro civil? Enhorabuena, ocurrió eso. Nunca debió haber inscripción electoral desde que surgieron todos los medios tecnológicos que lo permiten. Eso se debería haber hecho como una cosa obvia. Pero ahora vamos a encontrar con la realidad, ¿no? De cuántos ciudadanos efectivamente se interesan en el sistema político, y va a tener por primera vez en mucho tiempo esto va a tener la cosa estupenda de la incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir. Una democracia siempre necesita un poquito de incertidumbre en cuanto a quién va a ser elegido. Pero además de este problema básico de la representatividad de nuestra sociedad, que ha deteriorado de tal manera a los partidos políticos, que se dedican fundamentalmente a tratar de elegir al candidato más adecuado en lugar de tratar de hablar de estas cosas
Yo estoy de acuerdo que no se puede hablar de esta cosa todos los días, pero de pronto es bueno que los partidos también las hablen. Además de eso están los problemas de nuestro Estado. Miren, lo que pasó en los años 80 y 90 es que a la enseña de que el Estado era parte del problema y no parte de la solución, los Estados de América Latina se empequeñecieron sustantivamente y no tienen las condiciones para cumplir todas las funciones que deben cumplir. El fortalecimiento del Estado es un tema central si queremos terminar con los problemas, enfrentar los problemas de la desigualdad, enfrentar los problemas de la violencia, enfrentar los problemas del medio ambiente, enfrentar los temas de la educación, etc. El fortalecimiento del Estado significa ciertamente más profesionalismo, significa ciertamente más representación, pero también significa más recursos. No soy partidario de una reforma tributaria así, solo con los impuestos a todo el mundo, no, porque eso en primer lugar chocaría con la falta de credibilidad que la política tiene en muchos ciudadanos. Pero sí soy partidario de que empecemos por buscar formas de que después de impuestos, como en todo el mundo, después de impuestos los ricos sean un poco menos ricos y los pobres sean un poco menos pobres. Esa es la realidad. O sea, en España, en Europa el coeficiente de desigualdad disminuye de 16 puntos después de impuestos. En América Latina disminuye 0 después de impuestos. Por lo tanto, igual no existe ninguna aplicación de mecanismos mínimos de equidad en esa materia. Tal vez empezáramos por ahí. Tal vez empezáramos por grabar o por eliminar aquellas exenciones enojosas que lo único que hacen es dejar los recursos donde están. Y poco a poco, en la medida en que vayamos mejorando la calidad de los servicios que el Estado presta, pudiéramos tener un Estado no nórdico, porque los nórdicos son... Los daneses tienen el 53% del PGB en el sector público. Esos son los daneses, nosotros nos costaría aceptarlo, pero los neozelandeses tienen el 25% y no lo hacen mal. Nosotros creo que llegamos como al 19% o algo así. Nosotros tenemos que fortalecer el Estado, no debemos tenerle temor a eso. No debemos tenerle temor, pero al mismo tiempo nuestros ciudadanos tendrán que estar junto con eso en condiciones de exigir a sus gobernantes y de creer en ellos. Hace muchos años atrás, yo estaba en Holanda, recuerdo, y teníamos algún problema, estábamos con un ciudadano holandés y dijo: voy a llamar a mi diputado. Entonces le dijimos: oye, pero es el día sábado, es domingo a las 7 de la tarde. ¿Dónde está tu diputado? Yo digo: pero si yo lo elegí, pues yo elegí al diputado, yo lo puedo llamar. Él no es el que me gobierna, no es el que me manda, es el que me representa. Yo creo que nosotros necesitamos autoridades mucho más cercanas a la población, y al mismo tiempo tenemos, sin embargo, que fortalecer y dignificar su función. Todos estos son los temas de lo que, la verdad, es que lo que nos preocupa en los últimos años, fundamentalmente, ya que preguntaba por la Organización de Estados Americanos, por lo que nosotros llamamos la República Democrática. En la Carta Democrática Interamericana, que consagra la ciudadanía civil, social y política, yo le he denominado el Manifiesto de la República Democrática. Una república que es de leyes y de instituciones y no de personas, que no cree en el caudillismo, sino en la acción colectiva de los hombres y en su perfeccionamiento individual a través de la pertenencia a una sociedad racional. Yo creo que eso es posible. Desgraciadamente en Chile, para ello hay que construir un nuevo pacto, hay que construir un nuevo acuerdo en torno a esto o a otros temas que le permita a este país avanzar realmente hacia donde podría estar en los próximos 30 años. Y de repente, si esto ocurre en los próximos 30 años, podemos ser un país, en el año 2030, podemos ser un país desarrollado, pero no porque pasamos los $20.000, como decíamos, $20.000, que llegan a los $20.000, sino porque los tenemos mejor distribuidos y con eso nos alcanza para darle a todos los miembros de esta sociedad lo que merecen desde hace tantos años. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, según la organización, entramos ahora en un periodo en que las personas pueden formular preguntas por escrito. Ojalá breves, concisas y no muchas, porque el tiempo de nuestro invitado no es muy largo. Ese es el mensaje, un nuevo pacto. El tema es si estamos a tiempo de un nuevo pacto, o qué tendrá que pasar en este país para forzar un nuevo pacto. Es como la contingencia que nos apremia. Está la clase política y los partidos en condiciones de forzar este pacto. Puede ser un pacto a nivel político, cupular, como fue el pacto que nos dio vida a la transición, o ahora se impone un pacto social. Son dilemas, son preocupaciones. Quiero agradecerle al profesor Insulza su intervención. Él ha hablado desde la cátedra, desde luego no ha hablado desde su cargo de secretario general de la OEA. Y vamos a ver si tenemos un tiempo propicio para que también el público pueda manifestar sus inquietudes. Lo veo, rector, con... Ahora yo voy a hacer otra selección. Bien, son temas realmente distintos, interesantes. Se le pregunta al profesor Insulza de qué opina sobre la reincorporación de la educación cívica en los colegios. Hay que expresarlo como un deseo, porque no se ha reincorporado la educación cívica regularmente en los currículos de los colegios todavía. ¿Y qué opina, con qué visión tiene respecto a la inserción juvenil en las políticas de Estado y la relación de las políticas en Latinoamérica sobre participación democrática y la relación de las políticas en Latinoamérica sobre la participación democrática? Y una tercera consulta dice que Argentina prefiere actualmente usar medidas de fuerza no bélicas en sus pretensiones por poseer las islas Falkland, Sandwich, Georgia del Sur, Malvinas, diríamos. En caso de una, no entiendo la palabra, que nos lleve a un evento que amenace la paz continental, ¿qué posibilidades tiene Argentina de solicitar el TIAR y que éste se aplique? Son preguntas bastante específicas, no sé si... Si quieres empiezo por la última. No me vas recordando por las otras. Bueno, Argentina invocó el TIAR en el año 82. Argentina invocó el TIAR. Además que dejamos por un momento de lado las motivaciones argentinas, porque dijimos las de lado, no toquemos si está bien, si está mal, si está bien. No. El TIAR dice clarito que una agresión o una acción armada de una potencia extracontinental contra un Estado de América debe motivar la respuesta colectiva de todos los demás. Y eso no pasó. Ahora, la verdad es que tampoco se armó ningún drama. Argentina no se retiró del TIAR. México sí lo haría algunos años después, por muchas razones. Y algunos países del Caribe, los que han entrado a la OEA después del año 80, después del año 90, entre los 80 y los 90, entre los 80 y el 90 no se han adherido al TIAR. El TIAR lo debe tener hoy día las 2 terceras partes de los miembros de la OEA. Pero la verdad es que nunca ha sido aplicado realmente. La única vez que fue aplicado, pero casi simbólico, también lo podría haber hecho la Asamblea General, fue para las Torres Gemelas, ¿no? Efectivamente Brasil pidió la convocatoria del TIAR y se produjo una reunión del TIAR de condena al atentado inmediatamente antes que la Asamblea General hiciera lo mismo. Yo pienso que las realidades de carácter estratégico y de los países de la región, sobre todo del sur y del norte, han cambiado muy sustantivamente. Es decir,
si ustedes miran las alianzas militares que existen, en las alianzas militares del resto del mundo existen un momento, un instante, un punto en el cual todos los países discuten en común su estrategia. Yo no creo que eso haya ocurrido en el caso de América Latina casi nunca, en el caso de América casi nunca. Hay una realidad que es la realidad de América del Norte, dos potencias global. Estados Unidos tiene hoy día como el 42% del gasto militar mundial, y eso con relación a los problemas estratégicos de los países del sur es bastante distinto. Entonces, a pesar de que hay la organización de la Junta Interamericana de Defensa, y yo aspiro a que esa Junta Interamericana de Defensa pueda servir de secretaría a la reunión de ministros de Defensa de las Américas, cosa que le haría algo importante que hacer. Yo soy muy dubitativo respecto a la posibilidad de una defensa colectiva en la región. Por eso, cuando la UNASUR creó la Comisión de Defensa de América, digamos, de Asuntos de Seguridad de América del Sur, me pareció razonable, no hizo objeción sobre eso. Se parecen más a esos países que los del hemisferio norte, que tienen una realidad estratégica muy distinta. Respecto a la petición argentina, yo creo que Argentina hace lo que naturalmente corresponde hacer y lo que no hizo en 1982, que es intentar una solución o ir aproximándose a una solución que no será inmediata, ciertamente no va a ser inmediata, por las vías diplomáticas, por la vía de la negociación. Ahora creo que eso es lo que hay que perseguir, es lo que hay que buscar. Mientras exista una realidad por la cual están completamente desconectados ambos, no tiene ningún sentido. Pero también el problema es que de parte británica no ha habido una respuesta clara a eso, no solamente no ha habido una respuesta. Todos estos últimos incidentes se provocaron, estos últimos problemas se han provocado por la insistencia británica en que vayan barcos con banderas de las Islas Falkland a Chile, Argentina, a Brasil, a Uruguay, cosa que para los latinoamericanos es muy inaceptable. Basta con ponerle banderas británicas y se termina. Yo nunca he entendido por qué Gran Bretaña no quería hacer una cosa así. O sea, un tema que se ha agrandado mucho este año, porque mal que mal se cumplen 30 años de la guerra, y que se podría haber atenuado algo más. Y la posición común de la Organización de Estados Americanos es que tiene que haber una negociación, que tiene que haber un diálogo, que hay que buscar soluciones o aproximaciones. Por lo menos la visita anual de los y con mucha fuerza este año, de los excombatientes de las Malvinas a las islas se hizo con normalidad, y eso es una cosa que me parece bien. Respecto a los temas de participación, yo fíjate que hay toda una discusión falsa, a mi juicio falsa, en América, que es una discusión ideológica entre democracia representativa y participativa. La Carta Democrática Interamericana consagra el tema de la participación como un rasgo importante de la democracia, y ojalá ya se produzca de manera que con cada vez más información, cada vez más cercanía a los ciudadanos, cada vez más incluso participación directa, sobre todo a nivel comunal, a nivel allí donde puede haber esa participación directa de manera real. Pero creo que en las sociedades modernas, sobre todo las nuestras, el reemplazo de la democracia representativa por un sistema de asamblea o algo por el estilo sería completamente una locura, sería realmente a mi juicio un retroceso bastante grande. Lo que sí, claro, respecto al tema juvenil, en realidad yo creo que ciertamente la creación de espacios juveniles en nuestro tiempo ha sido muy carente, y tal vez uno tiene que recordar que hubo un tiempo